traemos este capítulo de Colin Rowe, que es el que se llama Neoclasicismo y Arquitectura Moderna 2, donde Rowe se concentra un poco en la obra de Mies, pero justamente en esa obra más madura de Mies, en la obra que él hace a partir de que se radica en Estados Unidos, y que él primero polémicamente intenta equiparar a una obra de Andrea Palladio. eh, y entonces plantea esta idea de si Mies no se habrá vuelto un neoclasicista, ¿no? No habrá como vuelto a las concepciones clásicas de la arquitectura, eh, que, cosas que se pueden, digamos, como intuir cuando uno ve el exterior, ¿no? Sea la fachada o la volumetría de algunas de estas obras de los años 40, y empieza a ver como una simetría axial muy fuerte, muy contundente, y una ya eliminación de esta operación con los planos que entran y salen, ¿no? Con esos espacios interiores y exteriores que se interpenetran, ¿no? Ya desaparece el patio, desaparece estos lugares de transición, estos espacios de transición. Las obras empiezan a entonces trabajar con un volumen, con un prisma, algo que bueno, Rowe al menos lo traducen como bloque, ¿sí? Eh, y entonces se pregunta, ¿no? Si, ¿qué será, no? ¿Por qué Mies habrá, digamos, revertido esas primeras investigaciones y se habrá interesado ahora por esta nueva concepción? Dice que el espacio, digamos, pierde tensión, ¿no? Esa operación de tensión entre lo abierto y lo cerrado que aparecía en la obra previa de los años 20 y 30 desaparece. Rowe acá para hablar de Mies, primero hace un breve paréntesis en el que intenta explicar o, a ver, digamos, como sentar las bases de en qué consistió entonces el espacio moderno canónico, ¿no? Y lo que él llama, dice, estilo internacional. Él dice, le voy a poner ese nombre porque no encuentro otro mejor, pero en verdad no se trata de un estilo, sino de una serie de estrategias que la arquitectura moderna de los años 20 y 30 especialmente había desarrollado, y que son el corazón de la arquitectura moderna, ¿no? Y ahí volvemos al tema con el que empezamos la clase. Él dice que lo central, digamos, la revolución de la arquitectura de esos años fue justamente esta estrategia de poder independizar el sistema estructural respecto de la organización espacial, del sistema de compartimentación, ¿no? Estructura y partición son sistemas independientes, que esto es como el eje central de la innovación de la arquitectura moderna, de los años 20 y 30. Que esto también tiene que ver entonces con una caracterización de las funciones específicas de la columna, el techo eh, y la pared, ¿no? Que cada una de ellas entonces se convierte en un elemento de la composición del espacial, y que esto, entonces, según Rowe, digamos, las obras exponentes de esta exploración fueron en Le Corbusier, la Villa Stein, y en Mies, el pabellón este, el pabellón, o sea, la casa experimental que proyecta para la exposición de Berlín de 1931, ¿no? Donde vemos que claramente entonces hay unos pilotis ahí, ¿no? Que estoy señalando con el mouse, así como la vila en Cartago de Le Corbusier, pero bueno, Colin Rowe dice que la Villa Stein es como la mejor obra donde se ve esto. Y por otro lado, los tabiques, ¿no? Las particiones del espacio, que no están tocando a esos pilotis, que no están trabajando con el sistema estructural, que tienen otra lógica, ¿no? Entonces está el sistema que configura los espacios y el sistema de soporte, totalmente independientes. Entonces, este es el proyecto, la obra de Mies que mejor lo expresa, según dice Rowe, y que lo que tiene de interesante en la obra de Mies, este tema, es que aparecen operaciones que no son las mismas que las de Le Corbusier, que no están en los 5 puntos de Le Corbusier, ¿no? Eh,
Y dice Rowe dice que es la tendencia que existe acá a intensificar, digamos, la periferia, este aspecto que un poco aparecía en las vanguardias holandesas, que es de que hay una expresión periférica en el edificio, ¿no? Hay algo que va de adentro hacia afuera. em, y que no es el centro, ¿no? Lo que está predominando, no hay un centro. Eh, lo que hay es como un equilibrio, pero un equilibrio asimétrico, ¿no? Que uno no puede encontrar ese equilibrio trazando dos ejes que se crucen en un centro, sino que tiene que ver con un equilibrio asimétrico que se desarrolla en los bordes. Y por otro lado, está también esta concepción que sí la trabaja Le Corbusier, pero de otro modo, que es la idea de eh, como veíamos que las vigas no se expresan en el cielo raso, o sea que hay una parte de la estructura que no está expresada, ¿no? Que si bien hay una voluntad de independizar el sistema estructural respecto de la partición y que la estructura de hormigón entonces se vuelve un elemento visible, en verdad no está siempre visible, porque todo lo que es viga, más bien, o sea, todo lo que es nervio, está oculto. No se lo quiere expresar porque el cielo raso liso es la mejor expresión de esta continuidad del espacio horizontal. Entonces, es el valor está en la columna como elemento puntual en el espacio y no en el sistema estructural completo, ¿no? El tema de su relación con las vigas no está expuesto. Y eso es algo que a mí también le interesó. Eh, digamos, esta exploración que es tan clara en Mies se va luego, digamos, transformando paulatinamente, empiezan ya esos planos que salían hacia el exterior, ¿no? Como vimos también en la casa de ladrillo, empiezan a no salir tanto al exterior. Eh, empieza a aparecer, como en el pabellón de Barcelona, una especie de recinto. En el pabellón de Barcelona todavía no estaba totalmente constituyendo un cerramiento total, sino que estaba semiabierto, pero empezaban a aparecer algunos muros verticales que establecían entonces una contención respecto al espacio exterior, que eso ya muy claramente aparece en las casas con patio, ¿no? Como esta que vemos a la izquierda, donde sí hay relación de continuidad entre el interior y el exterior, porque los planos que separan esos espacios son vidriados, pero existe un perímetro que contiene todo eso dentro de un recinto. Y donde los planos, entonces, que tan libremente antes estaban articulando el espacio, ahora están un poco más concentrados en algún núcleo de servicio y luego no están operando de una manera de traspasar el interior con el exterior, ¿no? Y finalmente dice Rowe que en este proyecto que vemos a la derecha, que es para un museo, es casi el último proyecto donde Mies sigue trabajando esta relación entre paneles, ¿no? Tabiques independientes respecto del sistema de retícula que establece la estructura, con esas columnas regulares, pero más aún todavía aparece esta idea ya de contener el espacio dentro de un bloque, ¿no? Él lo llama así, ¿no? De una figura rectangular y prismática. Em, lo que le va pasando también paralelamente a la obra de Mies es que se transforma el elemento de la columna. Como veíamos o vemos a la izquierda, tanto arriba en la casa Tugendhat como abajo en el pabellón de Barcelona, la columna a veces era una columna cruciforme, revestida de acero inoxidable, que esto tenía que ver con que no tenía ninguna dirección predominante, por eso la cruz, y por otro lado, la forma y el material también tendían a producir una, digamos, transparencia o un efecto de eliminación, ¿no? Visual del elemento. Está perdiendo corporeidad en el espacio, pero está siempre adentro, está siempre muy despegada respecto de la envolvente de vidrio.
y también de respecto de las particiones internas, ¿no? Es un elemento siempre, digamos, constante, estableciendo un ritmo constante entre columna y columna, pero siempre visualmente separado de los tabiques tanto internos como de la envolvente externa. Y luego, ¿no? Lo que vemos a la derecha es la casa Farnsworth, ya del 46, 50, por ahí. Empieza a aparecer en Mies estas dos cosas. Por un lado, la idea del bloque o de la caja, ¿no? Que aunque sea de cristal, empieza, digamos, a elaborar esta idea de que los tabiques, estos que antes eran pantallas sueltas, dispuestas en cualquier lugar del espacio interior, ahora están concentradas en un núcleo, como vemos ahí adentro, de madera, ¿no? Donde están cocina, baño, hay una concentración más bien interior de eso, no hay interpenetración de los planos de adentro hacia afuera, la envolvente se sintetiza en un volumen de cristal y la columna deja de estar adentro y pasa a estar en el borde. Entonces esa columna ya no es una columna ni cruciforme ni circular, sino que es una columna que empieza ahora a materializarse con un perfil normalizado, que puede ser en forma de I o H, que fue el que preferentemente utilizó. Bueno, acá lo ven en el basamento, ¿no? Que ahí está cortado. Y que entonces ya tiene una dirección, ¿no? Respecto de otra, una dirección diferente en un sentido que en el otro, y está puesto en relación directa con este volumen exterior. Está puesto en el perímetro y del lado de afuera, trabajando en conjunto con este bloque. Esta nueva concepción es la que empieza a trabajar Mies en los años 40 en Estados Unidos. Rowe compara entonces la casa Farnsworth con ese proyecto para un drive-in restaurant. Y dice que en este proyecto, ¿no? Del restaurante aparece además digamos, como esta situación de sacar hacia afuera la estructura, no solamente la columna, sino también las vigas del cielo raso, y ponerla arriba del cielo raso, ¿no? Sosteniendo la concepción del cielo raso liso, ¿no? Del techo continuo, del espacio interior homogéneo entre suelo y techo, pero ahora ya la estructura no es un elemento que interviene en la organización interna del espacio, sino que está completamente afuera. Eh, bueno, digamos, esta evolución es la que a él le permite luego explicar el porqué de esta obra del Crown Hall de los años 50, que era la que veíamos con la maqueta, con Mies ahí encima de la maqueta, y que comparaba entonces Rowe con la Villa Rotonda de Palladio, que es la planta que vemos acá al lado, ¿no? Y entonces le interesa ponerlas juntas para ver qué es lo que está pasando con el centro y la periferia. ¿Por qué en Mies se vuelve cada vez más centralizado la planta, ¿no? La organización de la planta. Es una organización centralizada en una primera observación, ¿no? Es un rectángulo absolutamente simétrico. Los tabiques ya no están trabajando de esta manera arbitraria, ¿no? O aleatoria, compartimentando diferentes situaciones espaciales. Están concentrados en el centro y disponiendo dos espacios absolutamente iguales a cada uno de sus lados. La estructura está pegada, es envolvente, materializan un bloque totalmente homogéneo. Entonces la pone al lado de la planta de la Villa Rotonda y dice, bueno, ¿está pasando lo mismo? O sea, Mies está trabajando con un espacio clásico, entonces está proponiendo una espacialidad neoclásica. Y bueno, y finalmente, en verdad dice que no, que él cree que no. O sea, que si bien en la planta uno puede empezar a ver elementos compositivos semejantes, en verdad no tienen nada que ver, porque el centro en el Crown Hall de Mies está ocupado. El centro no es el espacio central, podríamos decir, el espacio principal. El espacio principal sigue siendo la periferia. El espacio es un espacio que hay que rodear, que hay que ir, hay que circular alrededor de ese centro para poder entender ese espacio. Y que si bien dice, bueno, que como siempre
Rowe y otros críticos a veces, digamos, ponen muchos argumentos para sostener su hipótesis y dice que incluso ese vestíbulo de acceso y esa plataforma exterior estaría un poco tapada con unos árboles afuera, lo cual hace que vos nunca veas tampoco ese acceso de una manera frontal y que entonces no se parece tanto a lo que hace la Villa Rotonda. Además de que, bueno, la Villa Rotonda lo hace en cada una de sus caras, ¿no? La centralización del acceso y la simetría es total hacia los cuatro lados. Bueno, dice que no fue la intención de Mies esa, no hay un espacio centralizado para nada, sino que el espacio es periférico. Em, y em, luego intentas poner en relación entonces estas concepciones de Mies de los años 40 y 50 con algunos proyectos o elaboraciones de los mismos años o de un poco después en Estados Unidos, que él cree que estarían de algún modo malinterpretando a Mies, ¿no? Esta es hipótesis de Rowe, o sea, él pone como ejemplos varias obras, acá estoy poniendo 3 de las obras que menciona, digo, porque ahí en el texto sobre el final empieza a elaborar este desarrollo que puede ser un poco confuso si uno no ve cuáles son las obras de las que está hablando. Él habla de esta casa que está acá abajo, de John Johansen, arriba de este auditorio de Saarinen, y luego a la derecha vemos un proyecto de Louis Kahn para una comunidad judía. Y él dice que hay acá algunas ideas que tal vez las tomaron de Mies, de esa etapa de la obra de Mies, que se vuelve entonces tan simétrica, tan pura en cuanto a la relación con la geometría y con la construcción, pero que como si no estuvieran entendiendo en el fondo en qué consiste, ¿no? La operación de Mies. En el caso de la casa que vemos abajo, dice que no está entendiendo porque en verdad, está componiendo por habitaciones, o sea, acá y hay un espacio centralizado, hay un espacio central que es el living y luego las habitaciones están dispuestas, ¿no? Como 4 volúmenes en cada una de las esquinas de esa composición, que eso no es para nada lo que estaba haciendo Mies. Por otro lado, en la obra de Saarinen, del auditorio, lo que dice que no está entendiendo que eh, en cuanto aparece una función muy especializada dentro del volumen, no funciona. O sea, que el espacio de Mies funciona cuando en verdad no hay una especialización tan directa entre el espacio y la forma. O sea, no hay, digamos, son estos bloques que él conforma, estas figuras, contienen unos espacios bastante indiferenciados, ¿sí? Donde no hay una función específica como la de un auditorio, por ejemplo. Y después en Kant, un poco lo destroza, ¿no? Esta obra le pega bastante duro porque dice que es una obra retrógrada, ¿no? Que intenta tomar, por un lado, la concepción de la retícula moderna, la idea de la estructura entonces como elemento individualizable e independiente de la partición, pero que finalmente no hace eso, porque hay determinadas pautas, digamos, que la arquitectura moderna había alcanzado que esta obra no las toma y vuelve para atrás. Por ejemplo, la idea de que las columnas, o sea, acá, si bien hay una retícula con una estructura de sostén homogénea, estableciendo una serie de puntos en el espacio, esas columnas están directamente vinculadas con la configuración del espacio y además tal es así que cada una de ellas tiene su propia cupulita, o sea, su propio techo. No hay un gran techo que está operando en la homogeneidad de ese espacio, sino todo lo contrario, ¿no? Cada sistema de 4 columnas tiene su propia cubierta. Esas cubiertas se diferencian por altura, entonces hay una concepción más bien de adición de habitaciones y no de espacio homogéneo continuo que son de algún modo los principios básicos, ¿no? De la arquitectura moderna. Em,
la flexibilidad de la planta, eh, o sea, la idea de la planta libre, que es como el espíritu del espacio moderno, sea planta libre o planta abierta, ninguna de esas dos cosas se da en ninguno de estos tres proyectos, ¿no? Y de otros que menciona. Por lo tanto, él cree que el Mies de los años 40 y 50 en Estados Unidos no fue bien interpretado por sus discípulos, y serían obras que no tendrían la consistencia que tiene la obra de Mies, que en verdad estaba haciendo como una elaboración más refinada, ¿no? De sus propios elementos constitutivos, de sus propios proyectos, y que Rowe cree que estaría relacionada con, bueno, su traslado a Estados Unidos y su conocimiento directo de las estructuras de Chicago. Es por eso que hay otro texto que parecía un poco la bibliografía complementaria, que era el de la estructura de Chicago, ¿no? Donde bueno, Rowe habla de esto, ¿no? Que son innovaciones técnicas que aparecieron por primera vez en Estados Unidos, ¿no? Que son las estructuras de acero para construir rascacielos en altura, ¿no? Y que Rowe piensa que esa, digamos, relación directa que Mies empieza a tener con ese mundo, con el mundo de las estructuras de acero en Estados Unidos, sería una de las causas principales que hicieron que Mies empiece a abandonar el diseño tan singular de la columna como elemento plástico y como puntos en el espacio, y cambie por esta operación más racionalizadora, ¿no? En cuanto a la estructura como un esqueleto compuesto de elementos un poco más estandarizados, ¿no? Y donde hay además una relación entre esa estructura más directa con el envolvente, con la forma del envolvente y la forma de la estructura empiezan a estar más directamente unidas, ¿no? Más allá de que esto que comentábamos, que pasa aún en estos proyectos, que la estructura está, si bien pegada a ese envolvente, está afuera, y que él sigue sosteniendo esta idea de el cielo raso continuo. Eh, las columnas se van afuera, pero el espacio por dentro es homogéneo.